Para hoy estoy muy impresionado con la sesión de ayer de la Cámara de Diputados y con la actitud cerrada de la oposición, muy en el estilo de lo que fue el Grupo A en el año 9, si no recuerdo mal. Pero sin los números para bloquear. Bueno, sin los números para bloquear hasta por ahí, ¿no? Digo, no tienen la mayoría, pero para formar el quórum a veces pueden ser necesarios, según los temas, ¿no? Es cierto, la situación es distinta en ese sentido, porque en el año 10 tenían la mayoría, que por supuesto no les sirvió de gran cosa, porque digamos eso coincidió con la recuperación impactante del gobierno de Cristina, que se convirtió en una luz a partir de la muerte de Néstor, ¿no? Pero que había empezado antes. Había empezado antes, cuando se surfeó la crisis capitalista de 2008-2009 con resultados mucho mejores que la mayoría del resto de los países. Bueno, ese año hubo una recuperación del producto del 9%, muy impresionante, con una serie de medidas que de alguna manera se pueden comparar con las que está tomando ahora el gobierno de Alberto Fernández. Digamos, de apoyo al trabajo, a la producción, el Estado haciéndose cargo de parte de los salarios para mantener el empleo, del crédito a tasa subsidiada para las pequeñas empresas, unas políticas muy activas para contrarrestar justamente el ciclo y la crisis internacional. Ahora es más difícil porque la economía está mucho más golpeada. En aquel momento fue una caída muy grande por la crisis de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, pero el país venía de años de mucho crecimiento y de desendeudamiento. En cambio, ahora, digamos, tenemos el amesetamiento de los últimos años de Cristina, el segundo mandato de Cristina, el retroceso de los años de Macri y la caída a pique a partir de la pandemia. De modo que hoy la situación es más complicada. Pero de todos modos, frente a eso, es muy llamativa la posición de Juntos por el Cambio. Allí Cecilia Morola, si no entiendo mal, la vicejefa del bloque del Frente de Todos. Así es, hablamos con ella hace un rato. Dijo que la orden de bloquear todo había llegado de una reposera europea. Yo no sé si eso es cierto, pero más allá de la anécdota de la reposera, no hay duda de que las posiciones confrontativas a cara de perro que plantea Macri y su sector dentro de Juntos por el Cambio están prevaleciendo en la representación legislativa sobre aquellos sectores que, si bien se oponen a una cantidad de cosas, no quieren, no están embarcados en una operación de acoso y derribo. Te agrego un dato, Horacio. Tengo entendido que ayer, en algún momento de la extensa sesión de labor parlamentaria, que duró 8 horas, alrededor de entre las 5 y las 6 de la tarde, hubo un principio de acuerdo entre Sergio Massa, Máximo Kirchner, con Cristian Ritondo y Mario Negri. Ellos, los dirigentes de Juntos por el Cambio, fueron a informárselo al bloque y al rato volvieron diciendo que no había acuerdo. Con lo cual ahí se puede ver, digamos, cómo hay, por un lado, algunos diputados opositores que están buscando negociar y otros que dinamitan cualquier tipo de diálogo. Ahora, yo no me parece aventurado ubicar a Negri entre los que buscan un acuerdo, porque sus actitudes son muy confrontativas. Eso es cierto.
Eso es cierto, yo comento lo que me dijeron, digamos, ayer desde adentro de la Cámara. Me parece bien, son aportes importantes para ir evaluando, ¿no? Ahora, hay una irresponsabilidad muy grande. La idea de la sesión presencial, yo no sé, de golpe en unos días nos enteramos de que tenemos la mitad de la Cámara de Diputados contagiada. Ya sucedió, de hecho, después de la sesión por la ley de moratoria. Sí, bueno, y pasó en el Club Boca Juniors, sí, también, digo, esos lugares donde hay una gran concentración de gente en espacios cerrados son muy peligrosos en ese sentido. Y yo creo que esta actitud tipo grupo A, de me opongo a todo, de no acepto nada, tiene que ver con los buenos resultados que está obteniendo el gobierno en algunos frentes. Por ejemplo, el tema de la negociación de la deuda en dólares con los acreedores bajo ley de Nueva York, donde la adhesión del 99% ha sido sorprendente y sorpresiva, porque nadie esperaba ese nivel de adhesión. 99%, digamos, deja un margen mínimo afuera y además no hay riesgo de litigio por parte de los buitres al estilo de que ocurrió durante el gobierno de Cristina. Y esto es en buena medida por cómo enfrentó Cristina aquella situación en ese momento, y a raíz de lo cual en el año 14, cuando todavía Cristina era presidenta, en la Asociación de Mercado de Capitales estableció las cláusulas de acción colectiva, que son las que impiden que una minoría beligerante no permita que se cierre un acuerdo, porque tal como ocurre con las legislaciones nacionales de quiebras, plantea que si se reúne una determinada masa de aprobaciones a la oferta del deudor, el resto está obligado. Una herramienta que aporta la seguridad jurídica, ¿no? Para ponerlo en términos que son gratos a la oposición. Sí, por supuesto, y que, digamos, el Fondo Monetario la apoyó desde el primer momento. Digo, era uno de los temas que planteaba Anne Krüger, que era la segunda del Fondo Monetario en el momento de la crisis de principios de siglo. Ella planteaba eso, pero no estaban en ese momento las condiciones dadas, las condiciones maduras. Y bueno, el activismo del gobierno argentino internacionalmente tuvo mucha importancia en ese sentido, y en el año 15 fue la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la mayoría abrumadora de naciones votó por poner una serie de condicionamientos a la reestructuración de las deudas, y solo se opusieron un grupo. Se opuso Estados Unidos, se opuso Gran Bretaña, se opuso Israel, se opuso Japón, y un par de países más que no recuerdo ahora, puede ser Nueva Zelanda entre ellos, que giran dentro de la órbita del Commonwealth británico. Ahora, frente a eso, digamos, la oposición queda muy descolocada, porque ellos apostaron a que no iba a resultar. Digo, fue contradictorio, porque por un lado, digamos, hay que decir también que votaron las leyes que apoyaban la oferta del gobierno argentino, que le permitieron al gobierno argentino mostrar un frente unificado frente a los acreedores, tener una votación unánime del Congreso, más los académicos, más el propio Fondo Monetario, le dio una consistencia muy fuerte. Ahora, por otro lado, digamos, los voceros económicos de la oposición permanentemente sostenían que no iba a haber acuerdo,
y se burlaban del ministro, digamos, sí, porque era sacachispas. porque era muy joven, porque era un académico, porque no se apuraba y eso había que hacerlo rápido. Ahí, yo no sé si vos recordás alguna de las cosas que yo escribí en ese momento. Yo justamente planteé que el apuro lo tienen ellos, no nosotros. Que nosotros lo que necesitamos es un buen acuerdo, no un acuerdo rápido. Así es. Digamos, podemos poner en un platillo de la balanza este acuerdo lento y muy bueno, y en el otro el acuerdo instantáneo y pésimo que hizo Macri en el año 15-16, cuando también con apoyo del Congreso decidió pagarle a los buitres todo lo que pedían y más también. De modo que la velocidad del acuerdo no es necesariamente un mérito. El mérito es cuál es el contenido del acuerdo. Y sobre ese acuerdo viene, digamos, el apoyo de sectores económicos importantes. Se está viendo, digamos, una división en el frente patronal también, por un lado Techín, Clarín, la AEA, pero por otro lado algunas grandes empresas como la aceitera general de ESA, del presidente de la Unión Industrial Miguel Acevedo y su cuñado Roberto Urquía, que van a estar hoy con Alberto Fernández. Exacto. Y esta agrupación del complejo agroindustrial que estuvieron con Cristina Fernández de Kirchner hace 15 días, con propuestas de crecimiento económico, de exportaciones. Se está delineando, digamos, que la oposición cerrada política no necesariamente tiene encaje en sectores sociales significativos. Y eso se ve en el contraste entre lo que fueron las movilizaciones del año 8 contra la resolución 125 de las retenciones móviles a las exportaciones de granos y lo que fue el banderazo del Obelisco y el abrazo al Congreso. Digamos, en aquel momento había una inserción social grande del conflicto. Ahora no hay. Porque además, digamos, ahora, ¿cuál es el eje? Oponerse a la cuarentena, oponerse a las vacunas, oponerse a la reforma judicial. No son temas que realmente importen a ningún sector social significativo. Son temas forzados por la oposición política justamente para tratar de meter palos en la rueda de un gobierno que con muchísimas dificultades está avanzando en la dirección que había prometido. Eso también es un dato interesante. Digamos, no hay muchos gobiernos en la historia de Argentina que una vez iniciado el mandato se atengan a lo que fueron las propuestas electorales. Por supuesto, es insuperable el caso contrario de Menem, digamos, de la revolución productiva y el salariazo, para después, no sé si se acuerdan que le hice un artículo llamado Osairalas. Osairalas es salariazo al revés. Hicieron todo lo contrario. Bueno, ahora están haciendo lo que se había prometido. Y lo están haciendo con mucha tranquilidad. A mí me resulta muy interesante el aparato discursivo de Martín Guzmán. Y no solo el aparato discursivo, sino el contenido. Él, una cosa que plantea permanentemente, que la planteó en su presentación ante el Congreso, cuando se formuló la propuesta inicialmente, que la reiteró en el Museo del Bicentenario el otro día cuando se anunció el resultado, es que el objetivo es tranquilizar la economía.
Y tranquilizar la economía significa tranquilizar el país. Por supuesto, esto es apenas un momento, digamos, no es un objetivo de largo plazo. El objetivo de largo plazo tiene que ser crecer, tiene que ser introducir transformaciones estructurales, conseguir un grado de crecimiento y de distribución que rompa esta inercia de decadencia tremenda que está viviendo nuestro país, con incrementos aterradores en los niveles de pobreza. Pero hay un primer punto donde tranquilizar la economía es un factor fundamental. Hace falta una base estable para poder empezar a construir sobre ella. Exactamente, y ese es el camino en el que está el gobierno, tanto que se habla, digamos, de las distintas posiciones del presidente y la vicepresidenta, que son expresiones de deseos, digamos, se busca, digamos, conseguir una ruptura entre ellos, porque eso sería el fin del gobierno, obviamente, y no lo van a conseguir. Pero tanto que se habla de eso, y vos ves en torno de la figura de Guzmán un acuerdo absoluto entre el presidente y la vicepresidenta. Y es un tema de fondo. Después puede haber diferencias sobre temas parciales. Bueno, en todos los gobiernos hay diferencias. No por azar Alberto Fernández estuvo 10 años alejado y enfrentado con Cristina. Eso tenía raíces, tenía motivos, y eso no se borra de un día para el otro. Pero en este tema de fondo están totalmente de acuerdo. Así que, ahora, la posición de la oposición es peligrosa porque, digamos, estos síntomas positivos que yo estoy mencionando no pueden hacer olvidar que estamos ante una catástrofe sanitaria. Estamos ante una catástrofe sanitaria. Ayer, el mensaje de Elisa Estensoro, la directora del Hospital San Martín de la Plata, durante la conferencia de prensa de Axel Kicillof, fue estremecedora. Las declaraciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de profesores de la Universidad Nacional de La Plata, de médicos de distintos lugares, muestran que cuando nosotros del cohete desde hace un mes veníamos diciendo que estábamos al borde del colapso y la saturación, no estábamos equivocados. Digamos, los artículos que publicó Juan Carlos Tealdi en el cohete a la luna, Tealdi es un médico, es un filósofo, es un estudioso, él venía advirtiendo sobre el colapso inminente y señalando además que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba ocultando las cifras, que estaba tergiversando los datos y que estaba presentando como camas de terapia intensiva las que no lo eran, que los números que estaban dando mezclaban cosas que no se pueden mezclar. Un shock room adaptado para una emergencia de este tipo no es una sala de terapia intensiva. Una sala pediátrica adaptada no es una sala de terapia intensiva, porque además de las camas, del espacio físico, del aparataje, lo que hace falta es el personal. Y lo que muy claramente explicó Elisa Estensoro en la conferencia de prensa fue que la terapia intensiva no es una actividad con muchos practicantes, no es muy atractiva, porque ella mencionó varias cosas, por un lado está muy mal pago, sí, lo cual es absolutamente cierto, y por otro lado que está en contacto permanente con el dolor humano, y que eso es muy difícil de soportar, eso tiene una carga psicológica muy grande sobre la gente que lo hace, está todo el tiempo en contacto con el dolor. Y dio algunos ejemplos muy concretos, muy gráficos, que me parece que fue un aporte muy interesante, porque una cosa es cuando habla un político, un gobernante,
Otra cosa cuando habla el que está en la primera línea del combate, y ella dijo, bueno, para poner a las personas en el respirador, la posición ideal es boca abajo. Ujú. Ahora, para poner a un enfermo boca abajo, hacen falta 4 personas. No es fácil. Y además, buena parte de las personas que usan el respirador son personas muy corpulentas, porque la obesidad es uno de los factores que ayuda, digamos, es uno de los factores de vulnerabilidad, de modo que hay mucha gente obesa o muy corpulenta, hay gente de más de 100 kilos, y Elisa Stensoro decía, imagínense lo que es dar vuelta a una persona de 120 kilos. Además, el coronavirus en particular es una enfermedad que ataca con mayor fiereza a las personas obesas. Es uno de los factores de riesgo más importantes, con lo cual, digamos, ese sector de la población está sobrerepresentado entre los que necesitan terapia intensiva con respecto al porcentaje que son de la sociedad. Exacto, eso es lo que explicaba Elisa Stensoro. Bueno, y también ella dijo, y otros que hablaron, que era impresionante ver que había como 2 mundos. Estaban en la terapia intensiva, estaban en esa situación tremenda de estrés, de angustia. Después salían a la calle y veían los bares y la gente tomando cerveza, aglomerándose. Y Elisa Stensoro decía, me parece que hay gente que no tomó conciencia de lo grave que es esta situación. Bueno, hay gente que no tomó conciencia y hay gente que en forma militante ha actuado en contra de esa toma de conciencia, exigiendo aperturas indebidas, apresuradas, sin los protocolos debidos. Digamos, el ejemplo más extremo de eso es Carlos Pedro Blaquier, el Ingenio Ledesma, donde exigió que todos los trabajadores, aún los de población de riesgo, fueran a trabajar porque no se podía parar la producción. Digamos que es la explicitación práctica de la frase que Macri le dijo a Alberto Fernández, que mueran todos los que tengan que morir. Y que es una frase, digamos, que no es una originalidad argentina, digamos, en otros lugares del mundo se ha planteado lo mismo. Se ha planteado lo mismo en Brasil, se ha planteado lo mismo en Estados Unidos. Inicialmente se planteó en Gran Bretaña. El impacto en Gran Bretaña fue tan grande que se aterraron y pusieron marcha atrás. Cuando se enfermó incluso el primer ministro, que estuvo muy grave, no solo se enfermó, sino que estuvo muy grave, estuvo con un respirador. Así es. Entonces, la situación sanitaria es gravísima. Vamos a ver cosas muy feas, muy feas. No sé si esto va a modificar las conductas, no de la dirigencia política, que evidentemente está jugada en una línea, uno podría decir suicida, lo de ayer. Kamikaze. Estuvo muy bien, digamos, la respuesta de Sergio Massa. Bueno, quieren presencial, vengan ustedes presencial. Nosotros vamos a hacer remoto. Ustedes quieren presencial, vengan ustedes presencial. Ahí, no, pero entonces no hay quórum. ¿Cómo no hay quórum? No, porque nosotros estamos en el recinto y ustedes no están. Ustedes están en la pantalla. Bueno, digamos, argumentos caprichosos que claramente buscan entorpecer, no tienen ningún otro sentido. Ayer la legisladora porteña Lucía Cámpora en un hilo de Twitter decía, se pudo negociar la deuda externa por Zoom y no se puede sesionar el Congreso. Bueno, sí, yo le digo a Lucía hace años, le digo, vos sos la auténtica Cámpora, sos vos. Es hija de Pedro Cámpora. Así es. Pedrito es uno de los 2 hijos, murió hace poco, es uno de los 2 hijos del expresidente Cámpora. Así es.
uno de los 3 hijos. Así es. Y además... Mario, Carlos y... No, es sobrino, perdón. No es hijo, es sobrino. Es sobrino. Pedro y Mario son sobrinos. Y además Lucía es... Carlos y Héctor Junior eran los hijos de Héctor Cámpora. Y además Lucía es legisladora porteña, y la legislatura porteña está sesionando de manera virtual en un distrito gobernado por Juntos por el Cambio, aprobando leyes que son de fondo, que son las que supuestamente no quiere discutir la oposición. Mendoza también. Mendoza también, sin ningún problema. No, sí, por eso digo, no hay congruencia, no hay lógica. Eso, bueno, ese es el hilo que hizo Lucía ayer y que reprodujo Cristina, ¿no? Porque ellos dicen, no, bueno, pero la reforma judicial no tiene urgencia. Bueno, pero en la ciudad trataron la reforma del Consejo de la Magistratura. Así es. Es decir, en la ciudad autónoma sí tiene urgencia y en la nación no. Digo, yo estoy de acuerdo que no es una urgencia la reforma de la justicia, pero que hay solo que tratar las cosas urgentes. Digo, mirá lo que hicieron el año pasado en el Congreso cuando gobernaba Macri. Estuvo paralizado el Congreso. Así es. Digo, en 8 meses con pandemia ha sesionado mucho más que en todo el año sin pandemia el año pasado. Y otros temas, pues hoy uno de los argumentos, hablábamos con el diputado Facundo Suárez Lastre, decía, bueno, la reforma judicial implica un gasto de 10.000 millones de pesos, eso no se puede discutir de forma superficial, y el gobierno de Mauricio Macri fue al FMI a tomar un préstamo por 50.000 millones de dólares sin pasar por el Congreso. Y se discutió bastante menos, ¿no? Y se discutió bastante menos. Sí, y no se hicieron los papeles necesarios, hay todo un planteo judicial que hizo un grupo de abogados por la soberanía nacional, porque no se cumplieron ninguno de los pasos que la ley de procedimiento administrativo requiere. Digo, si vos vas a pedir 100.000 pesos de préstamo a un banco, tenés que hacer más papeleo del que hizo Macri para pedir los 40.000 millones del fondo monetario. Así es. Bueno, ¿cómo sigue? Nos hemos mencionado muchas piezas de un rompecabezas. Tratemos de armarlo. La situación es muy grave, la situación sanitaria es muy grave. El gobierno ha tomado una serie de medidas sanitarias que estaban dando buen resultado. La negociación de la deuda era muy importante. El gobierno logró un buen resultado. La oposición está descolocada frente a estas cosas y su reacción caprichosa, me tiro al suelo y me ensucio la ropa. Vos me hablabas de Facundo Suárez Lastra. Y yo no entiendo la lógica. Él dice que Massa tiene la culpa si él se contagia, que él es población de riesgo porque tiene 66 años. Pero son ellos los que insistieron en ir a la sesión, no Massa. Massa al contrario, planteaba el funcionamiento remoto. La pregunta es, ¿esto políticamente tiene ganancia para la oposición o se están tirando un tiro tras otro en los pies? Esa es la pregunta que yo me hago. Ellos evidentemente creen que tienen ganancia, porque si no, no lo harían. Está claro. Yo creo que tienen pérdidas, que no tienen ganancia, y creo que el año que viene se van a llevar una paliza en las elecciones que se van a quedar con la boca abierta, porque la sociedad no está para eso. Envidio tu optimismo, Horacio. En medio de esta situación tan grave hay una voluntad colectiva de que las cosas mejoren, de que no se desborden, de que no se agraven, y me parece que la oposición no registra eso. Envidio tu optimismo. De todas formas recuerdo el pronóstico que hiciste antes de las PASO del año pasado y cómo nadie lo creía y acertaste, así que... Nadie me creía, es cierto. Sí, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Me da un poco de esperanza este análisis que haces. Bueno,
trato de percibir los humores sociales. Así es, de eso se trata también un poco. A veces lo consigo, a veces no. Está muy bien. ¿Te queda algo más en el tintero? No.